Decía, la vez pasada habíamos estado viendo el apunte de volúmenes finitos. Vamos a ver hasta dónde habíamos llegado. Habíamos llegado hasta la ecuación 6. ¿Sí? Es decir, habíamos llegado a una ecuación en donde habíamos dividido el dominio en m elementos. ¿Sí? Habíamos dividido el dominio en m elementos. Sí, lo vamos a anotar por acá. Habíamos dividido en m elementos. O si quieren, en m volúmenes finitos. Cada uno de ellos con n sub i caras. ¿Sí? Es decir, los volúmenes los indizábamos con i, que decíamos i va desde 1 hasta m, y a su vez las caras se indizan con j y van desde 1 hasta ni. Es decir, si uno toma el volumen, qué sé yo, 30, tiene 10 caras, y el volumen 25 tiene 5 caras. ¿Sí? Cada volumen puede tener una cantidad de caras diferentes, ¿no? El ejemplo que vimos acá arriba, todos los volúmenes tienen la misma cantidad de caras porque son todos triángulos, digamos, ¿no? En 2D. Entonces, lo que habíamos dicho era que sumábamos todas las integrales de volumen en cada uno de los elementos, integrales de los términos volumétricos, pero si reemplazamos esas integrales de volumen por un valor medio en volumen multiplicado por volumen, directamente podíamos escribir, y sin usar la barra, directamente podíamos decir la derivada de ese valor medio respecto del tiempo, menos S por el volumen, sumado sobre todos los volúmenes finitos, te va a dar lo mismo que la integral volumétrica que hacíamos al principio. Y lo mismo sobre todas las caras, donde ahora calculamos gradiente de un valor medio en la cara, que nos va a dar la parte difusiva, y velocidad por un valor medio en la cara, que nos va a dar la parte advectiva. A ver. Esto acá. Bien. Entonces, esta expresión es una expresión en cierta manera discreta, ¿no? Porque ya dividimos el dominio en una cantidad finita de volúmenes, donde cada uno de ellos tiene una cantidad finita de caras, ¿sí? Ahora, la ecuación la ecuación 6, ¿era una ecuación exacta o era una ecuación aproximada? ¿Y por qué? Aproximada. Tendrías que tener infinitas divisiones. O sea, m y n tendrían que tender a infinito. Ajá, bueno, Angelo dice que es una expresión aproximada. ¿Alguna otra opinión? Fíjense que lo único que hicimos para pasar de la 4 a la 6, ¿qué fue? Entre la 4 y la 6, ¿qué hicimos? Utilizar las expresiones que estaban en 5, ¿no?
Es decir, esas integrales de volumen y esas integrales de área que había, las reemplazamos por un valor medio, ¿sí? Y después Sí, bajo quitamos... la suposición de que, claro, de que es constante en la celda o en el Ajá. volumen, o en la cara, o en lo que sea, digamos, en el dominio. Pero eso impone tener que ir a un volumen muy chiquito. No. En las caras vos tenés un phi que es variable, ¿sí? Acá porque sacamos las barritas, ¿no? Pero esto hubiera sido así, ¿no? Sí, vos originalmente Claro. para evaluar esas integrales en líneas generales, cuando uno evalúa esta integral, esto es un phi de x y z t, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Uno toma esta integral, ¿sí? Y la reemplaza por un valor phi sub i raya, ¿sí? Que es desconocido, pero es tal que si vos lo multiplicás por el volumen te da exactamente la integral. Entonces, lo único que hicimos acá, al pasar de 4 a 6, fue cambiar las incógnitas por otras que son valores promedio. Pero la integral 6, las integrales en 6, o las sumatorias en 6, son tan precisas como las sumatorias que uno obtiene en 4. ¿Sí? Entonces, la expresión 6 es una expresión exacta. ¿Sí? La expresión 6 es una expresión exacta. El problema es que no es computable. ¿Sí? ¿Por qué no es computable? ¿Qué les parece? Y porque desconocer los valores de esos valores medios que justamente hacen que sea posible la igualdad. Claro, bueno, pero justamente uno, no sé, ensamblaría un sistema de ecuaciones para poder hallar esos valores. Y si pudiera ensamblar un sistema de ecuaciones y pudiera hallar esos valores, entonces el sistema sería computable. ¿Sí? Porque no hay infinitos phi sub i e infinitos phi sub fj. ¿Sí? Phi sub i, ¿cuántos hay? M. Y phi sub fj, ¿cuántos hay? M por M1 por N1 más M2 por N2 más M3 por N3. ¿Sí? O mejor dicho, me expresé mal, es N sub 1 más N sub 2 más N sub 3 más N sub 4 más N sub 5. ¿Sí? Es decir, la suma de todas las caras que hay en la discretización, pero es un problema que es finito. Entonces, en ese sentido sería computable. Pero yo digo que no es computable. ¿Por qué no es computable? Porque vos lo decís. Bien. Bien. No, yo lo digo por algo. Y lo charlamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del teorema del valor medio? ¿Cómo era el teorema del valor medio? Era así, uno tenía la integralita, que tenés una función acá, tenés A, tenés B, y esta es la función phi, ¿no? Acá tendríamos, este sería phi A, phi B quiero decir, y este sería phi A, ¿no? El teorema del valor medio, ¿qué te dice? Que la integral de esto, donde acá este ancho ponele que se llame L, la integral de esto que es igual. La integral de phi tx entre A y B, ¿a qué es igual? Pero igual, no aproximadamente igual. Bueno, a un valor medio multiplicado por b menos a. A un valor medio multiplicado por L, que es B menos A. ¿Ok? Entonces ese El tema es que valor, no sabes cuánto es ese valor medio. claro, bueno, Y si no sabes cuánto es, no sabes dónde está tampoco, digamos. no sabes
no sabés cuánto es ese valor medio, primera cosa, pero eso no habría problema porque uno podría con la ecuación 6 ensamblar un sistema de ecuaciones y hallar esos valores de esos phies, ¿sí? El problema es que para poder ensamblar un sistema de ecuaciones hay que saber dónde están esos phies, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En el teorema del valor medio, vos sabés que hay un phi que cumple esa condición, y que ese phi, en este caso, si la función es monótona creciente o monótona decreciente, ese phi va a estar entre phi A y phi B, ¿sí? El phi raya se va a estar por acá, en algún lado. Y para ese phi va a haber una posición C, ¿ok? Entonces, el problema que tenemos acá es el siguiente, que uno tiene que evaluar operadores gradiente, particularmente el operador gradiente, tiene que hallar ese operador, ¿sí? Y si uno quiere calcular un operador gradiente, necesariamente necesita involucrar una distancia, porque vieron que el gradiente es un operador que es la diferencia de los valores dividido en una distancia. Entonces, ¿cómo voy a evaluar un operador gradiente si no sé dónde están las incógnitas? ¿Cuál es la distancia que voy a usar en ese operador gradiente? No la tengo. Entonces, no tengo forma de evaluar esto. ¿Ok? Tengo forma de evaluar eso. Por otra parte, acá si ustedes ven, tenemos incógnitas en caras e incógnitas en centros de celda. ¿Sí? Tengo las incógnitas en centro de celda, que son estas, ¿sí? Y tengo las incógnitas en cara, que la voy a marcar en naranja, son estas acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con la ecuación 6 yo puedo escribir ¿cuántas ecuaciones? M ecuaciones. Pero ¿cuántas incógnitas tengo? Y tengo M incógnita, una en cada centro de celda, y después tengo la suma de los n sub i incógnitas en todas las caras, ¿sí? Entonces tengo más ecuaciones, tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿para qué necesito saber dónde están las incógnitas de los centros de celda? Las necesito para calcular gradientes y lo necesito también para calcular valores o para relacionar los valores en centro de celda y los valores en caras. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Si yo tengo una celda acá y tengo la otra celda acá al lado, tengo acá, qué sé yo, phi1, y de este otro lado tenemos phi2, y acá tenemos una phi sub f. Bueno, ¿cómo puedo eliminar las incógnitas en cara? Bueno, poniendo las incógnitas en cara en relación con las vecinas. Por ejemplo, tomando un promedio, alguna cosa por el estilo. Pero para poder tomar ese promedio, y hacer un promedio bien hecho, tengo que tener en cuenta distancias, ¿no? Acá hay una distancia de 1 y acá otra distancia de 2. ¿Sí? Entonces necesariamente hace falta conocer las posiciones de las incógnitas, pero en el teorema del valor medio uno las incógnitas no las sabe. Y ustedes me podrían decir, sí, pero si vos conocés la función, conocés el valor que te da, si uno conoce el valor que te da, podés saber a través de la función, vas para atrás y sabés en dónde está posicionada la incógnita. Bueno, pero eso bajo el supuesto de que tenés la solución analítica y que podés hallar la inversa de esa función. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, vamos a decir que no tenemos la posición de las incógnitas,
¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá, la ecuación 6, al fin y al cabo, no es computable. No es computable. Esa ecuación no se puede poner en una computadora. ¿Sí? Entonces, fíjense que como pusimos acá, desde ya es necesario definir la manera de expresar los operadores diferenciales en tiempo y espacio, así como los valores de phi en las caras a partir de los valores de phi en los centros de los volúmenes, estos últimos las incógnitas de la formulación. Es importante tener en cuenta aquí que la ecuación 6 es todavía una ecuación exacta en el dominio continuo. Sin embargo, para ello es necesario conocer la ubicación, ¿sí?, dentro de cada celda y cara de los phi sub i. Ahí está entrando Tomás. De los phi sub i. Buenas tardes. Hola Tomás. Hola. Hola Tommy, ¿cómo andás? Bien. A ver, vamos a ponerle presente a Tomás. Bien, decía que para ello necesitamos conocer la ubicación dentro de cada celda de los phi sub i y de los phi sub f, j. ¿Sí? Entonces, el proceso de subdividir el dominio en m volúmenes y determinar, además, la posición de las incógnitas en ellos es lo que se conoce como discretizar el dominio o mallar el dominio. Es decir, obtener una malla de elementos geométricos simples que respeten con cierto grado de aproximación el dominio original, ¿no? ¿Está bien? Luego de ello, es posible discretizar las ecuaciones de gobernantes y obtener un sistema de ecuaciones discreto. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones A por X igual a B. Un sistema de ecuaciones algebraicas, simultáneas y lineales, que ahora, gracias a que estuvimos repasando un poquito de álgebra de matrices, ya lo sabemos resolver, con variadas herramientas, ¿sí? Con métodos estacionarios, con métodos no estacionarios, con descomposición LU, con el método directo, es decir, tenemos varias herramientas y hay más, ¿sí? Una de las propiedades necesarias para que el método de discretización propuesto pueda ser considerado un método numérico es la convergencia en la reducción del error, es decir, que a medida que la discretización sea más fina, la solución se acerque a la solución analítica. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto es como un poquito teórico, o no es re teórico, pero bastante abstracto, vamos a decir. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar la ecuación 6 en algo concreto. Y el problema más fácil que podemos encarar es el problema de la difusión estacionaria 1D, difusión pura estacionaria 1D con fuente, con condiciones de Dirichlet homogéneas en ambos extremos. ¿Les suena esto? No sé si lo conocen este problema. Lo que venimos trabajando en los temas anteriores. Claro, exactamente. Por eso mismo los estuvimos haciendo. Para poder tener herramientas para evaluar si lo que estamos haciendo desde el punto de vista discreto tiene sentido matemático y físico. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho que representaba este problema?
la transferencia de calor, con Claro. una barra calentada con temperatura constante en su extremo. Claro, exactamente. Un problema tipo transferencia de calor en una barra, con temperatura constante, en este caso 0 en sus extremos, y que está siendo calentado a través de una fuente volumétrica. ¿Sí? Una fuente volumétrica, ¿cómo sería? A ver. Eso no lo discutimos. Como un microondas, por ejemplo. Ahí va, ahí va, ahí me gustó. ¿Y qué no sería una fuente volumétrica? La hornalla. Ajá, ¿por qué la hornalla no sería una Porque fuente calentás volumétrica? de la superficie, desde una superficie de contacto, supone que pueda tener Correcto. La superficie. hornalla, En cambio, el microondas calienta soplete, desde adentro. claro, la hornalla, soplete, etcétera, en definitiva pone en funcionamiento un mecanismo de conducción de calor desde la frontera del dominio, de la frontera de la barra hacia adentro, ¿no? En cambio, como decía Ángelo, con un microondas o algún calentador inductivo, ¿sí? Lo que uno está produciendo es una fuente de calor volumétrica, ¿sí? En donde cada punto de la barra está recibiendo una energía, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con esa ecuación, que es la misma que la ecuación 6, o sea, es la misma en la que está basada la ecuación 6, pero hemos sacado algunos términos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el problema en n segmentos, ¿sí? Vamos a dividir ese problema en n segmentos. Acá está nuestro esquemita 3D, y dice, representamos el dominio como si fuera tridimensional, pero cuya área transversal resulta unitaria, tal como se muestra en la figura 2. ¿Sí? Entonces, en la figura, los puntos llenos representan los centros de las celdas hexaédricas utilizadas, y las cruces, los centros de sus caras. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. El dominio es tridimensional, pero lo que vamos a hacer es que la función phi que estamos resolviendo solamente tenga variación en la dirección x. ¿Está? De todas maneras lo planteamos así general. Entonces, aplicando la ecuación 6 al dominio de la figura 2, o sea, la ecuación que teníamos antes, tiramos la parte de la variación temporal, la parte de la advección, y nos quedamos con la difusión y la fuente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Para un determinado volumen I, ¿sí? Para un determinado volumen I, uno en particular, la sumatoria sobre todos los elementos, esta M, sumatoria entre I y M, deja de ser una sumatoria y pasás a analizar solamente el elemento I. Entonces te queda S por B sub I, considerando la fuente constante. Y si uno está otra vez mirando el elemento I, si estás mirando el elemento I, solamente te va a quedar la sumatoria sobre todas las caras del elemento I, desde I igual a... Ahí debería decir 1, no J. Ahí debería decir J igual a 1 hasta Ni. Bueno, déjenme un momentito que eso está mal. Lo vamos a corregir. Dijimos que la suma... A ver. La suma tiene que ir con J desde 1
el índice de cara hasta NI. Y antes, como habíamos puesto, a ver, en la ecuación 6, claro, en la ecuación 6 sí estaba bien. Bien, entonces, esto que tenemos acá es nuestra representación del término difusivo, ¿sí? Ahora bien, esa sumatoria con J de 1 hasta NI en todas las caras, directamente se escribe como sumatoria sobre todas las caras, sumatoria en F, de menos nu, gradiente de F, gradiente de phi en F, escalar S. ¿Está bien? Dice, sea ahora el volumen que se desea analizar, no sé qué quise poner ahí, se hace necesario pues definir los vectores SF, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo que evaluar este gradiente y multiplicarlo por SF, los cuales son normales a la cara y en magnitud igual a su área. Bueno, eso es de matemática, ¿no? Como la convención en el mayor del dominio se suele considerar que cada celda es propietaria de una cierta cantidad de caras que lo conforman. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle de la discretización, no le den mucha bolilla ahora. Es así como para una cara dada, de un lado se encuentra su volumen propietario, del otro lado su volumen vecino. Dice, las normales apuntarán siempre desde la cara propietaria en dirección a su vecina. Así pues, dice acá, espérense que me está faltando una parte del apunte. Debe ser que como lo cargué de vuelta, esperen que lo cierro y lo abrimos otra vez. Ahora sí. Entonces decía, si tomamos la celda 2 de este dominio, la segunda contando de la izquierda, ¿sí? Supongamos que cuando uno malla decide por ejemplo que la cara de arriba, a ver, la cara de arriba, la de atrás, la de la derecha, la de abajo y la de adelante van a pertenecer a la celda que estoy analizando, ¿sí? Y la cara de la izquierda, ¿sí? La cara de la izquierda va a pertenecer a la celda de al lado. Entonces, una cuestión de cómo uno construye las normales cuando utiliza un código, esta normal apunta hacia adentro de esta celda, ¿sí? Por el hecho de que esa normal es de una cara que pertenece a la celda de al lado. Sí, pero desde el punto de vista matemático, todas las normales siempre apuntan hacia afuera, y así lo tenemos que considerar cuando calculamos la sumatoria de la ecuación 9. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno tiene que hacer cuando hace un programa de volúmenes finitos grande, es decir, bueno, si yo tengo que utilizar esta normal para hacer la sumatoria de la celda que estoy analizando ahora, si está en una cara de la que yo soy dueño, dejo la normal como está. Y si es una normal que está en una cara que es propiedad de la celda vecina, a esa normal, como la tengo almacenada, tengo que dar la vuelta. Pero bueno, lo importante es que a los efectos matemáticos, las normales en realidad siempre apuntan hacia afuera, ¿no? Desde el punto de vista informático uno las puede almacenar como quiera, pero siempre tiene que recordar que a la hora de calcular esto, apunta hacia afuera, apunta para allá.
Lo importante es que uno tiene 6 caras, ¿no? Tiene la normal de la cara superior, de la cara inferior, de la lateral derecha, de la lateral izquierda, de la del frente y de la trasera, ¿no? Entonces, como dijimos, una de las cosas que hay que definir es cuánto valen cada una de estas normales, son vectorcitos, ¿no? Lo otro que hay que decir es cómo vamos a calcular este gradiente, acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, de las normales ya lo sabemos. Bueno, la normal derecha va a ser, ¿sí? La normal derecha va a ser el área de la cara en la coordenada X, 0, 0, ¿sí? Porque es una normal que va en la dirección X. Así con las demás. Entonces, para el cálculo del gradiente, lo que vamos a hacer es utilizar una aproximación centrada, ¿sí? Es decir, ¿cómo calculo el gradiente en una cara? Yo estoy parado acá en una cara de una celda. Supongamos que la celda fuera así. Acá viene una celda. Y acá de este lado viene otra. Si quiero calcular un gradiente en una celda, ¿qué hago? Bueno, hago phi n, la celda vecina, menos la celda donde estoy parado ahora, divido la distancia y con eso tengo una aproximación del gradiente, ¿sí? Entonces, lo único que me resta decir es, bueno, darle una dirección a ese gradiente. Bueno, ¿cómo es que uno le da dirección a un gradiente? Porque esta cuenta que acabamos de hacer, lo único que es el módulo de ese gradiente. Bueno, tengo que darle dirección. Para darle dirección tengo que fijarme para dónde miré. Yo estoy parado en la celda P y dije, la celda vecina hacia la derecha, menos donde estoy, divido la distancia. Entonces, si miré hacia la derecha, lo que voy a hacer es darle carácter vectorial con el versor Y, perdón, con el versor Y positivo. Y si miré hacia el lado izquierdo, cuando hice la cuenta, bueno, será con el versor Y negativo. Entonces el gradiente ya como vector entre estas dos celdas será phi n menos phi p dividido h en dirección x y después en dirección y y en dirección z nada, obviamente, ¿no? Una consulta, Santiago. Sí, Ahí cuando estás considerando los valores de phi en el punto P y N, sí. ¿tienen que esos puntos son los centros de celda o no justamente, o pueden no serlo? Sería, es un punto cualquiera dentro de esa celda. Sí, a ver, No me acuerdo si, creo que estaba escrito antes, no recuerdo. sí, espérate que eso tendría que estar dicho un poquitito más acá. Sí, acá nosotros dijimos que había que fijar, un poco más arriba dijimos que para poder discretizar había que definir dónde iban a estar las incógnitas, ¿sí? Entonces, espérame que por ahí lo pasé rápido. Claro, acá puse, considerando que la variación de phi es lineal entre dos centros centroides de volumen, ¿sí? Está bien. Vos considerás que las incógnitas están en los centros de celda, ¿sí? O como dijimos hoy, que ese valor que por el teorema del valor medio, por cierto que lo borré, ese valor que por el teorema del valor medio, este valor phi raya que por el teorema del valor medio por el volumen me da la integral, ese valor está en el centro de celda. ¿Y eso es verdad? Sí y no, depende de la función que le toma. En general. Sí, en general sí te da. En general, esto se cumple siempre.
Pero sí. que el valor este phi sub i raya esté en el centro de celda, ¿es algo que se cumple en general o no? Que sí. En realidad yo calculo, lo entiendo que a medida que discretizás más, es más probable que sí te dé así, me parece, creo yo. Y cuanto más discretizada está todo más junto con todo, entonces obviamente sí, va a Por estar eso. más cerca del centro de celda. Pero en forma relativa, no, eso puede estar en cualquier lado, digamos. Claro, sí. Ese Sí, phi sub i puede estar en cualquier lado, como habíamos marcado hoy, ¿no? Si este phi sub a y este phi sub b, el phi que hace, el phi raya este que te da, a ver, habíamos dicho la integral entre a y b de phi de x es L por phi raya. Pero la ubicación del phi raya ese no está siempre en el medio acá. No. ¿Sí? Para que sea en el medio tendría que ser una función lineal. Pero en el Claro. caso general está en cualquier lado. Entonces, desde el momento en que uno está diciendo que desde el momento en que uno está diciendo que esos phies están en los centros de las celdas y en los centros de las caras también, para el caso de caras, estás haciendo una aproximación, ¿sí? Y por lo tanto estás cometiendo un error. Bueno, déjeme que voy a anotar eso, acá en el apunte. Para después hacer algunos comentarios. Sí, cuando uno ubica, dice las incógnitas van a estar acá, que es algo fundamental para poder calcular las incógnitas en las celdas y para poder calcular las interpolaciones y los gradientes, uno está cometiendo un error, ¿sí? El tema es que ese error esté acotado y que ese error decrezca, justamente como vos decías, que ese error decrezca cuando uno hace los elementos cada vez más chicos. Se puede demostrar, y acá no lo vamos a hacer, pero que utilizar, colocar las incógnitas en los centroides genera un error que es proporcional a h cuadrado. ¿Sí? Es decir, el error que uno comete en la solución, el error que uno comete en la solución por suponer que las incógnitas o que esos valores medios están en el centroide de la celda, introduce el error que es h cuadrado. ¿Sí? Entonces, es un error que se achica rápido, digamos. Si vos achicás la malla a la mitad, el error se reduce un cuarto, ¿no? Ese error puede haber varias reglas del error, puede achicarse en forma lineal, es decir, proporcional a h, o cúbico, lo que quieras, digamos. Pero en general se considera que un método numérico es un método numérico decente, digamos, si el error disminuye con h al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, para calcular no sé si respondí ahí tu pregunta, Tomás. Sí, no, perfecto ese video. Bien, entonces partiendo de lo que dice Tomás, suponiendo que las incógnitas están en los centros de celda, podemos calcular el gradiente
en una cara como la diferencia de los valores en los centros de celdas contiguos a la cara dividido la distancia. Y le damos el carácter vectorial, dependiendo si miramos de la celda donde estoy parado hacia la derecha, le daremos carácter vectorial con el versor más i, y si lo miramos a la izquierda con el versor menos i. Entonces, como ustedes habrán visto, estos gradientes solamente van a tomar entidad vectorial con más i y menos i. Son los únicos dos gradientes que van a existir, obviamente, porque el problema es 1D, es un gradiente hacia la derecha y un gradiente hacia la izquierda. O sea, con dirección i y con dirección menos i. Como hay que hacer un producto escalar con las normales de las caras, esos productos escalares van a ser no nulos solamente en la cara de la derecha, acá, y la cara de la izquierda, ¿sí? Porque todas las otras caras son ortogonales a la variación a la dirección en la que varía phi. Entonces no va a pasar nada ahí. ¿Eso se ve? Fíjense que acá uno tiene que calcular gradientes y tiene que hacer producto escalar la normal de la cara, pero como el problema es unidimensional, como acá phi solamente varía en la dirección x y no varía hacia arriba ni hacia abajo, entonces el gradiente tiene solamente una dirección, que es la dirección x. Entonces cuando hace producto vectorial, producto escalar normales hacia arriba o hacia adelante o hacia atrás, esos productos dan 0. Productos escalares dan 0. Bien. Entonces, sabiendo que en realidad esta sumatoria que habíamos planteado acá, en la ecuación 9, tiene un montón de términos que son nulos, dejamos la sumatoria solamente en los que interesan. Es decir, la sumatoria termina haciéndose solamente en la cara izquierda y en la cara derecha. Y esta cuenta que hemos planteado hacer, solamente hay que hacerla en la cara izquierda y en la cara derecha. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a expandir esto un poquito. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué nos queda? El gradiente de phi en la cara izquierda multiplicado escalarmente con la normal de la cara izquierda. Bueno, vamos a pararnos en la celda 2. ¿Sí? Veníamos analizando esa celda. Entonces, si nos paramos en la famosa celda 2, y bueno, vamos a tener esto, a ver. Acá estará el centro de la celda 2, acá el de la 1, acá el de la 3. Entonces acá tendremos phi 2, acá tendremos phi 3, y acá tendremos phi 1. ¿Ok? Tenemos 3 celdas. Entonces, para calcular el gradiente en la cara de la izquierda, esta es la que llamamos lado izquierdo, esta es la que llamamos lado derecho. Para calcular el gradiente, acá lo que haremos es el valor phi 1 menos el valor phi 2, dividido la distancia, que es h, la distancia entre una y otra, y otro centro de celda es h, que es la misma distancia, el mismo ancho de la celda, que básicamente ese h es la longitud dividido la cantidad de celdas. Bueno, será entonces phi 1 menos phi 2 dividido la distancia entre esos dos centroides, ¿no? La goma. Eso se ve porque es valor izquierdo menos valor en el centro dividido la distancia, y como miré para la izquierda, le voy a dar carácter de versor y negativo, ¿no?
Y después lo tengo que multiplicar por la normal de la cara, pero la normal de la cara acá izquierda, ¿cuál es? La normal de la cara izquierda es así, para allá. Y la normal de la cara derecha es para allá. Entonces será Φ1 menos Φ2 sobre H, por el versor menos I, por menos 1, 0, 0. Y a la derecha lo mismo, haré Φ3 menos Φ2 sobre la distancia, eso da el gradiente. Como mire hacia la derecha, multiplicaré por el versor I, ¿sí? Y lo multiplicaré por, escalarmente, por el vector normal a la cara, que en este caso es 1, 0, 0. Y bueno, si hacen las cuentas, verán que, bueno, acá es el producto escalar del versor por sí mismo, básicamente. Acá lo mismo. Entonces, esto da 1 y esto da 1. ¿Ok? Entonces, si suman todos, si ponen todo bajo el mismo denominador, este término acá, a ver, este término el gradiente izquierda y el término del gradiente a derecha, lo juntan todo y les va a terminar quedando lo que vemos acá, menos nu, Φ1 menos 2 Φ2 más Φ3 sobre H igual a S por B sub I. Entonces, con eso encontramos la ecuación de la celda 2. ¿Sí? Y la de la celda 3, que está justo al lado, bueno, va a ser lo mismo. Van a cambiar los índices nomás. ¿Sí? Dice, en el cálculo de las expresiones anteriores se ha tenido en cuenta que para el cálculo del gradiente se realiza la resta de la magnitud en la celda vecina con la de la celda en análisis. La expresión obtenida en la ecuación 13 puede reducirse a un stencil de diferencias finitas, ya que este volumen con el que veníamos trabajando, SB sub I, es S por H. Entonces, si pasás dividiendo el H te queda acá abajo. Y si esta ecuación representa el stencil laplaciano de segundo orden. Se debe considerar que en volúmenes finitos, la magnitud característica de la discretización es el volumen y no la distancia como en diferencia finita. Por eso cambian los stenciles. En volúmenes finitos es como que está todo integrado una vez. Fíjense que acá nos quedó dividiendo H, mientras que en el otro nos quedaba H cuadrado, en el de diferencia finita o en el de FEM también. ¿Ok? Entonces, con eso obtuvimos la ecuación de una celda interior, ¿sí? Como la celda 2 o la celda 3. ¿Ok? Santiago, ¿ahí puede Sí. ser que esté faltando un cuadrado a S? ¿A dónde? Porque B1, B sub I es S por H, Sí. y entonces pasa, no tendría que ser S cuadrado, porque te queda S por H. No, pasa que la notación acá nos confunde un cachito. Ahí donde puse S, lo que quise poner es el área. ¿Sí? Ah, perdón, no, está bien, tenés razón, está bien. El otro es la fuente, perdón. El otro es Perdón, la perdón. fuente, sí. Sí, sí. Entonces, acá abajo en la 14 debería haber otra S, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Debería, Claro, está bien. debería figurar una SF o algo así. Exacto, está bien. Tendríamos que Si no, poner BI bien. es igual a, o si quieren, BI es igual a SI por H, y acá abajo debería ser S por SI por H. Sí, es correcta la observación. Lo voy a cambiar en el apunte. Sí, vamos a poner SI por H. Y como vos bien dijiste, después te va a quedar S por SI. ¿Está? Y la H pasa dividiendo y ahí es donde te queda el H cuadrado, ¿no? Ahora, el tema es que tenemos que ver qué hacer en los bordes, ¿no? Porque esta ecuación, la ecuación 11, nos dice que tenemos que calcular la sumatoria sobre todas las caras del gradiente de F en la cara, escalar ese F.
Ahora, cuando estamos en una celda acá al costado, cuando estamos acá, en la cara izquierda, pongámosle, ¿cómo calculo el gradiente? ¿Cómo calculo el gradiente acá? Porque antes, cuando nos parábamos en una cara, bueno, fantástico. Yo teníamos Φ1 acá y Φ2 por acá. Y bueno, hacíamos Φ2 menos Φ1, dividido la distancia, todo muy lindo, pero... ¿Y acá en el borde que tengo un solo vecino? ¿Cómo hago? ¿Qué les parece? Bueno, hay que rebuscársela con lo que hay, ¿no? Hay una sola incógnita, y esa incógnita es la incógnita Φ1. ¿Sí? Entonces, como bien dice acá, una nota especial merece ser introducida para el tratamiento de las condiciones de borde. Como surge de la figura 2, estas están impuestas en las caras de las celdas y no en los centros, ¿sí? De celda. Con lo cual es necesario algún tipo de reconstrucción e interpolación. Esto se debe a que se ha adoptado un esquema de volúmenes finitos centrado en la celda o cell base, ¿sí? Cada uno con sus ventajas y desventajas. Utilizamos de esta manera para la cara izquierda de la primera celda una aproximación descentrada al gradiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno dice, bueno, ahora estoy en una celda de borde. Y esta es la celda 1, y acá tengo la celda 2. Ahora quiero calcular el gradiente acá. Gradiente de F en 0 le vamos a decir, en el borde izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, a mí me dieron un valor acá. Me dijeron, bueno, Φ0 es esto. Y también me dieron un valor acá en centro de celda, me dieron Φ1. Bueno, también puedo calcular un gradiente ahí, digo, me paro acá en Φ1, hago Φ0 menos Φ1, pero ahora tomo H sobre 2 y también puedo sacar un gradiente. ¿Sí? El único problema con eso es que estoy tomando un gradiente descentrado, ¿sí? Antes yo me paraba en la cara, miraba a izquierda, miraba a derecha. Ahora me paro en este centro de celda y miro a izquierda, con lo cual estoy usando una aproximación descentrada del gradiente. Vamos a anotar acá. Aproximación descentrada del gradiente o de la derivada, ¿sí? Bueno, con algunos de ustedes vimos esto en cálculo, con algunos de ustedes vimos la parte de diferenciación numérica, y quizás se acuerden los que la vieron, que se utiliza en una aproximación centrada de la derivada, la aproximación es de orden h cuadrado, es decir, decrece cuadráticamente con el paso de malla. En cambio, cuando usas una aproximación descentrada del gradiente, ¿sí? Te queda de primer orden. ¿Sí? Acá habíamos utilizado, vamos a ver dónde lo habíamos puesto. Acá dijimos, para el cálculo del gradiente utilizamos una aproximación centrada. Es decir, nos paramos en el medio o entre las dos incógnitas y miramos a izquierda y a derecha. Eso cuando uno define la derivada también en análisis 1 también se ve. Por ahí no se discute el orden de aproximación, pero uno puede partir de la definición, lograr la definición de derivada mirando hacia adelante y hacia atrás, o parándote en un punto, o sea, haciendo f en x más delta x menos f de x en delta x dividido 2 delta x, o puedes hacer perfectamente f en x
menos, o f en x más delta x menos f en x dividido delta x. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar ahora? En la celda de la derecha, en la cara de la derecha, quiero decir, tenemos lo mismo de siempre. Phi2 menos Phi1 sobre h, miramos hacia la derecha, nos quedó el versor y, producto escalar, la normal de la cara, que acá es 1, 0, 0, y todo bárbaro. En la cara de la izquierda nos va a quedar Phi0 menos Phi1 dividido h sobre 2. Como miramos a la izquierda le ponemos el versor menos i, y como la normal de la cara acá es menos 1, 0, 0, nos quedará producto escalar menos 1, 0, 0. Otra vez, este producto escalar es 1, y este otro producto escalar es 1, y básicamente lo que te queda es sumar este stencil con este otro. Entonces fíjense que ahora el stencil nos da un poquito diferente. Antes era 1 menos 2, 1, ahora nos quedó 1, o sea, acá adelante hay un 1, 1 menos 3, 2. Si antes era 1 menos 2, 1, ahora nos quedó 1 menos 3, 2. Y bueno, si ahora planteamos lo mismo, pero para el lado derecho, vamos a encontrarnos con 4 ecuaciones, una para cada celda. La de la celda 1, celda 1, celda 2, celda 3, celda 4. ¿Sí? Que matricialmente esto se puede escribir como A por X igual a B. O bien la sumatoria con J entre 1 y N de los A sub IJ, a phi J igual a BI, siendo esta última similar a 6. ¿Sí? Esta forma que escribimos acá es de la misma manera, misma forma que la ecuación 6. Entonces, resolviendo este sistema que nos quedó, básicamente, esto se transforma en A por X igual a B, y ustedes ya son especialistas en resolver estas cosas. Lo que pudimos encontrar entonces que podremos encontrar entonces, será los valores de phi para cada centro de celda de la discretización. ¿Sí? Bien. Entonces, al resolver ese sistema, hemos resuelto el problema, en este caso, de la advección pura, perdón, de difusión pura, estacionario sin fuente. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y armar un programita que haga esto. Vamos a mirar la tarea que había para este apunte. Este apunte tiene varios temas y hay ejercicios que cubren varios capítulos diferentes, ¿no? Dice, escribir un script que resuelva la ecuación de difusión estacionaria unidimensional con fuente constante, lo que acabamos de estudiar, bajo las condiciones indicadas como sigue. Problema modelo de difusión unidimensional. El problema que acabamos de ver, dice comparar con la solución analítica. Entonces ese es nuestro primer problema. Lo otro que vamos a hacer un poquito más adelante es, partiendo de n igual a 10 y duplicando la cantidad de celdas sucesivamente hasta 1280, es decir, dividiendo por 2 el tamaño de celda, encontrar el orden de convergencia del error en norma 2 respecto de la solución exacta, es decir, encontrar un P tal que el error sea proporcional a L sobre N a la P. Mostrar adicionalmente cómo es la evolución del número de condición para la matriz del problema a medida que aumenta el número de elementos de la malla. Todo cosas que ustedes ya conocen.
Después hay que incorporar condiciones de Borde-Neumann, después utilizar Neumann en los dos extremos. Y después pasaríamos al caso transitorio, y después del transitorio pasaríamos a resolver el caso de la barra calentada que vimos en cálculo. ¿Se acuerdan que tenía como condición inicial 100 grados y después iba enfriando? Bueno, eso se acuerdan que ustedes ya lo hicieron, cuando hicieron el repaso de teoría, eso se acuerdan que lleva unas soluciones basadas en series de Fourier, etcétera. Bueno, acá lo van a poder resolver sin la serie de Fourier. Lo que pasa que, bueno, hay que programarse un solver de difusión transitorio, que ya vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces hay que ponerse manos a la obra con esto. Hay que generarse un scriptcito que resuelva difusión unidimensional, básicamente que te genere en forma automática las ecuaciones de la ecuación 20, ¿sí? Es decir, ahí está hecho para 4 celdas, pero hay que buscarle la vuelta para que se pueda hacer para cualquier cantidad de celdas, para n celdas. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar ahora con eso, trabajándolo acá en clase. A ver, déjenme ver una cosita. Vamos a dejar de compartir. El único tema es que sería bueno poder dividirnos en grupos y trabajar de a dos en este problema, programándolo ahora. Un tema es que no me deja editar las opciones para habilitar eso. No sé si debe estar incluido en esta licencia que tiene la tecnológica, pero no sé si se puede hacer hacia el vuelo, ¿eh? Bueno, a ver, denme un momentito.
Bueno, ahí habilité la opción que faltaba, pero parece que vamos a tener que salir y entrar de vuelta para que funcione. La idea es hacer grupos, ¿sí? Hacer 3 grupos de 2 y tomarnos un rato para programar ese código y entonces mostrar alguna solución, ¿sí? Entonces, O sea, salimos y entramos al mismo link, Santiago. sí, esperamos un poquitín. A decir, voy a terminar la reunión y entramos de vuelta a ver si me actualizó las opciones. ¿Ok? Bueno, dale. Dale, dale. Luego.